Increíble transformación. Mi hijo vendió mi casa y reveló un plan sorprendente para mi vida. Don Manuel, con manos callosas y una vida entera detrás de la sierra, nunca imaginó que su hogar, ese refugio construido con amor y esfuerzo, podría estar en peligro. La puerta de su taller se abría y cerraba con el sonido del trabajo. El aroma a madera fresca siempre le traía recuerdos de risas compartidas. Pero aquel día, la sonrisa de su hijo Diego no se veía igual. La tensión en el aire era palpable, como si los ángeles de la guarda también supieran que algo oscuro se avecinaba. Cuando Diego pronunció las palabras que tronaron en el pecho de don Manuel, vendí la casa. El mundo de este hombre de 60 años pareció desmoronarse. «No, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Cada palabra se convirtió en un eco desgarrador, mientras el padre sentía que la traición le atravesaba el corazón. Para don Manuel, la casa era más que ladrillos. Cada rincón contaba su historia. Allí había visto crecer a su hijo y había compartido una vida, su lucha, sus sacrificios. ¿Cómo Diego podía ignorar el peso que esa casa cargaba sobre sus hombros? La confusión retumbaba en su mente, un mar de dudas se agitaba en su interior. La angustia se convirtió en un dolor punzante. La respiración de don Manuel se volvió irregular mientras su mente intentaba procesar la información. Su entorno ya no parecía familiar. Todos esos muebles, esas paredes, llevaban su esencia, su legado. Y ahora, ¿quién se atrevería a despojarlo de su historia? La idea de perder aquello que había construido no solo rompía su corazón, sino que también atacaba su sentido de identidad, su autoimagen como carpintero, como padre. ¿Qué significaba su arduo trabajo si no podía transmitirlo, si su hijo eligió dar la espalda a su patrimonio? Y en medio de la tormenta de emociones, Diego reveló su plan, esa chispa que prendió la llama de la esperanza en medio de la desolación. Había conocido a un ambientalista que le había enseñado sobre sostenibilidad, sobre cómo transformar su legado en una oportunidad de conservar lo que él había amado toda su vida. «Papá, esto puede ser un nuevo comienzo. No es solo una casa, es el futuro». Pero esas palabras, en vez de calmar a don Manuel, lo sumieron en un abismo de incomprensión. «¿Un nuevo comienzo? Este es mi hogar», rugió, la voz llena de desesperación. La lucha interna entre el orgullo y el amor se hacía cada vez más intensa. Su mente estaba atrapada en un torbellino de lealtades divididas, cuestionándose si realmente podría aceptar lo que su hijo le proponía. Pero más que todo, un miedo profundo se instalaba en su pecho. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo que había sacrificado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. ¿Es el amor de un padre tan frágil como para desvincularse del dolor de la traición?, se preguntaba don Manuel mientras miraba a Diego, quien lo miraba con unos ojos llenos de pasión y nuevos sueños. La presión emocional era insoportable, y en ese instante el silencio entre ellos hablaba más que cualquier palabra. La tensión latía en el aire, y todo parecía suspendido en un momento de máxima angustia. Don Manuel se sintió encerrado, un prisionero de sus propios miedos. ¿Podría realmente abrirse a esta nueva perspectiva? La incertidumbre era cortante, como una sierra afilada contra su alma. Y mientras se preguntaba si el amor era suficiente para superar sus diferencias, su vida pendía de un hilo, en el borde de una transformación que no sabía si sería liberadora o devastadora. El próximo paso podría marcar el fin de un legado o el inicio de algo inesperado. La tormenta interna que sacudía a don Manuel parecía no tener fin.
Se sentó en su viejo banco de trabajo, sintiendo el crujir de la madera bajo su peso. Los recuerdos del esfuerzo, las noches de insomnio y las alegrías compartidas lo envolvían con una mezcla de nostalgia y desesperanza. No solo estaba en juego su hogar, su identidad misma parecía pendular en un hilo, sujetada por las promesas de su hijo, un hijo que veían como un desconocido tras la decisión tan drástica que había tomado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pudo murmurar al fin, su voz casi un susurro. La búsqueda de respuestas se aceleraba. A medida que la adición de nuevos planes de Diego se aposentaba en su mente, don Manuel sintió una lucha interna. Envidiaba a su hijo. Aquella frescura, esa pasión, ese ímpetu por hacer algo diferente. ¿Cómo había llegado a transformarse en un hombre tan decidido, mientras él permanecía inmóvil, anclado al pasado? La rabia y tristeza eran sus compañeras, pero ahora también había un embrión de curiosidad. Se preguntaba cómo ese futuro, que a su hijo le parecía tan claro, podía incluirlo a él. Una profunda reflexión comenzó a brotar entre las dudas. Durante años había sido un maestro en su taller, un hombre que moldeaba madera como un artista, dando forma a lo que otros no veían. Pero, ¿había estado tan cegado por la tradición que había perdido la capacidad de adaptarse? En un acto impulsivo, don Manuel se levantó. Con cada paso hacia la ventana, sus ojos se encontraban con el paisaje que había llamado hogar durante 6 décadas. Las montañas se extendían, majestuosas y eternas, pero ahora parecían mirarlo con un reto. ¿Puede la transformación ser posible?, pensó. La idea de enfrentarse a una nueva realidad, de permitir que su proceso creativo se expandiera más allá de su taller, le provocaba un escalofrío. Escuchó los murmullos de los árboles y recordó las voces de los pajaritos que solían anidar cerca. La naturaleza siempre había sido su refugio, su fuente de inspiración. Pero era hora de preguntarse, ¿y si esa conexión con la naturaleza podía ser su puente hacia la innovación? Don Manuel sintió un destello de determinación. Quizás no necesitaba aferrarse tanto al pasado. Tal vez el legado debía evolucionar, no desaparecer. Diego lo observaba en silencio, consciente de la batalla que se libraba en el corazón de su padre. Frustrado después de tantas luchas por hacerse escuchar, sintió que cada segundo era valioso. «Papá, podemos construir algo juntos», dijo, rompiendo el silencio. «Te necesito. La carpintería puede ser la base de todo, pero podemos agregar más». La oferta resonaba en la mente de don Manuel. La carpintería había sido su vida, pero la idea de quizás incorporar prácticas sostenibles y nuevas ideas no solo lo despertó, sino que también le dio un sentido renovado de propósito. Con un brillo nuevo en los ojos, miró a su hijo. «¿Y si empezamos por un proyecto juntos, algo que combine lo que sabes y lo que he aprendido en estos años?» «Eso sería increíble, papá», respondió Diego, gratamente sorprendido. La chispa de colaboración empezaba a encenderse entre ellos, y así, con el eco de esta nueva resolución sonando en su mente, la necesidad de actuar se intensificó. Don Manuel comenzó a esbozar un plan en su cabeza, por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose entusiasmado en lugar de aprehensivo. Aún quedaba un camino por recorrer, pero este camino parecía ofrecerle la posibilidad de encontrar un equilibrio nuevo entre el pasado y el futuro. Sin embargo, aún era pronto para celebrar. La urgencia de tomar decisiones lo presionaba, y un nuevo miedo comenzaba a brotar. ¿Y si fracasaban? Esa pregunta se quedó flotando en el aire, como un fantasma que acechaba a su lado. Con cada día que pasaba, don Manuel sabía que el momento de la verdad se acercaba. El ruido de nuevas oportunidades se entrelazaba con la brisa del viento, y en ese dinamismo palpante, una reflexión importante brotó en él. ¿Estoy preparado para dejar ir lo que siempre he conocido para abrazar lo desconocido? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero requería de un paso decisivo, un paso hacia el futuro, pero con la sombra del pasado aún acechando en sus pensamientos. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el taller de don Manuel con un brillo renovado.
Sin embargo, su mente seguía envuelta en un torbellino. «Es hora de actuar», se repetía una y otra vez, buscándole sentido al eco de la conversación con Diego. La idea de un proyecto compartido parecía un faro en medio de la tormenta de dudas que lo asediaba. Con determinación, se dirigió a su escritorio, donde siempre había guardado bocetos de sus diseños favoritos. Comenzó a volcar ideas en papel, explorando la posibilidad de combinar estilos tradicionales con elementos contemporáneos. Reflexionó sobre cómo podría adaptar su habilidad para crear piezas únicas de madera a las necesidades de su hijo, y a su vez incorporar nuevos talentos que nunca había considerado. «¿Por qué noté este cambio tan tarde?», se preguntó mientras trazaba líneas de un mueble que fusionaba técnicas viejas con enfoques innovadores. La frustración brotó al darse cuenta de cuántas oportunidades había dejado pasar, pero también lo invadió una nueva sensación: el poder de la reinvención. Nunca había pensado que el simple acto de dibujar podría convertirse en un acto de liberación. A medida que el papel se llenaba de ideas, se sintió más ligero, como si las palabras fueran también un primer paso hacia un futuro diferente. Encima del escritorio había un pequeño trozo de madera, su último proyecto. Al alzar la vista, se recordó a sí mismo como maestro. Reparar muebles viejos, hacer de cada pieza un testamento del tiempo, era lo que había disfrutado durante décadas. Pero estaba claro, ya no era suficiente. Observó el trozo de madera y se preguntó: ¿qué pasaría si esta madera tuviera una historia nueva que contar? Las posibilidades comenzaban a abrirse ante él. Al salir del taller, encontró a Diego en el patio, hablando por teléfono. Observó desde la distancia cómo su hijo sonreía y gesticulaba con entusiasmo. «Voy a tener que hacerlo», se dijo, sintiendo que la admiración empezaba a desplazar la envidia. Diego lo había llevado a cuestionar todo, transformando esa sombra opresiva en un impulso creativo. Era el momento ideal para dar el primer paso. «Diego», lo llamó, mientras el joven terminaba su conversación. «Necesitamos hablar». La convicción en su voz era palpable. Un nuevo don Manuel comenzaba a emerger. Diego giró rápidamente, con una mezcla de sorpresa e interés. «¿Has tenido una idea, papá?», inquirió, acercándose. «Quiero trabajar contigo en un proyecto que combine mi experiencia con tus ideas. Juntos podemos hacer algo realmente especial», afirmó don Manuel, sus ojos brillando con una emoción renovada. «Quiero que este lugar sea el corazón de nuestra nueva visión, donde la tradición y la innovación bailen juntas». Diego sonrió, pero había una sombra de duda en su mente. «Eso suena genial, pero necesitamos recursos y un plan sólido. Mi idea es grande, y no será fácil transformarla en realidad». La realidad de las limitaciones materiales golpeó a don Manuel. La posibilidad de que aquel viejo taller se convirtiera en el núcleo de un nuevo emprendimiento era embriagadora y aterradora a la vez. ¿Estaban realmente listos para abandonar la seguridad de lo que conocían? La tormenta que había comenzado a calmarse en su interior se avivó con los vientos de la incertidumbre y la ambición. «Hoy empezamos a esbozar ese plan», dijo el padre con firmeza. «Necesitamos explorar las formas de financiar nuestras ideas, analizar el mercado y definir roles». Las palabras fluyeron como un torrente, y en su interior, cada afirmación solidificaba su compromiso. Pero, tal como había sucedido antes, un fantasma volvió a acecharlo: la duda, esa sombra constante sobre su proceso de evolución. ¿Podremos realmente lograrlo? Enfrentarse a la posibilidad del fracaso se convirtió en un eco perturbador en su mente. «Es un gran desafío que tenemos ante nosotros», dijo Diego con seriedad, consciente del desasosiego que había empezado a afectar a su padre. «Pero, si estamos dispuestos a arriesgarnos, estoy seguro de que podemos hacerlo». Don Manuel asintió, aunque la inquietud no desapareció por completo. Se sentó nuevamente en su viejo banco, esta vez con un propósito renovado, pero también con una creciente sensación de ansiedad. Había llegado el momento de avanzar hacia lo desconocido, de transformar su vida y la de su hijo. Mientras comenzaba a trazar los primeros pasos de su nueva realidad,
Una pregunta crucial se coló en su mente. ¿Realmente seré capaz de dejar atrás el pasado y convertirlo en un trampolín hacia el futuro? Esa incertidumbre pervivía, lo envolvía como una niebla persistente. Pero ahora era el momento de dejar que esa niebla se disipara, abriendo la puerta hacia lo que podría ser una extraordinaria transformación. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba a materializarse, y una notificación en el teléfono de Diego los interrumpió. Un mensaje que cambiaría radicalmente sus planes. «Papá, tenemos que ver esto», dijo su hijo, su mirada cargada de emoción y preocupación. La aventura que estaba por delante iba a ser más compleja de lo que ambos habían imaginado. Don Manuel sentía cómo el pulso de su corazón se aceleraba mientras Diego le mostraba la pantalla del teléfono. La noticia era tan inquietante como emocionante. Un anuncio sobre una competición de diseño para jóvenes emprendedores en la que Diego había decidido inscribirse sin consultarle. La competencia prometía un impulso significativo, no solo en términos financieros, sino también de reconocimiento. ¿No deberíamos planear esto juntos primero? Don Manuel se sintió un tanto traicionado por la elección de su hijo, aunque el brillo en los ojos de Diego contrarrestaba sus pensamientos negativos. Aquella acción desató un tumulto de emociones en él: orgullo, confusión y un sentido punzante de descontrol. Al mismo tiempo, una parte de él sabía que este impulso era, quizás, una señal de que tenían que avanzar juntos hacia lo desconocido. «Papá, esta es nuestra oportunidad. Necesitamos ser audaces. Mi inscripción y lo que hagamos ahora podría transformarlo todo», insistió Diego, mientras los ojos de don Manuel se perdían en la pantalla. La emoción de su hijo era contagiosa, pero la ansiedad por la falta de planificación lo mantenía a la defensiva. «Solo porque tengas una buena idea, no significa que estemos listos. No podemos actuar impulsivamente. Necesitamos estructura». Cada palabra resonaba con un eco de su propia inseguridad. Era un dilema familiar, algo que había cultivado a lo largo de los años, donde la tradición chocaba con la bisoñez de la innovación. Sin embargo, mientras observaba a su hijo, la percepción de don Manuel comenzaba a fraguarse. Esa vida ordenada que había querido para Diego se sentía cada vez más como una jaula. «Quizás es el momento de arriesgarme», pensó. Tomando una decisión, don Manuel se sentó erguido, sintiendo cómo la determinación reemplazaba a la duda. «De acuerdo, trabajaremos en esto», dijo, la voz más firme de lo que se sentía. «Pero necesitamos un plan. Este no es solo un concurso, es nuestra forma de construir algo duradero». «Entonces, empecemos ahora», exclamó Diego, lleno de energía. Mientras desglosaban las categorías de diseño y las posibilidades de materiales, don Manuel se dio cuenta de que los planes tenían que incluir no solo estructuras y costos, sino también la inclusión de su esencia y la de su hijo en cada pieza que decidieran crear. Las horas pasaron rápidamente mientras ambos trazaban esbozos y discutían conceptos. Sin embargo, a medida que la conversación se tornaba más insistente y las ideas comenzaban a florecer, una inquietud persistente seguía ahí: la complejidad de un futuro desconocido. Más tarde, en la quietud del taller, don Manuel quedó a solas con sus pensamientos. Mientras el sonido lejano de herramientas resonaba, se preguntaba si el verdadero desafío no estaba en la competencia o en encontrar financiamiento, sino en la realidad de permitir que un nuevo legado se construyera a partir de los cimientos de su propio pasado. La decisión de dejar atrás las viejas maneras de hacer las cosas también significaba abrirse a los vientos turbulentos del fracaso y el cambio. Se sentó en su banco, apoyando la cabeza en las manos, la piel tensa por el peso de la decisión. «¿Qué pasará si no somos lo suficientemente buenos?», murmuró para sí mismo. Esa pregunta, que parecía inocente, se transformó en un eco desgarrador en su interior, reduciendo su confianza a cenizas. Al día siguiente, la rutina habitual parecía lejana. En lugar de simplemente un taller, don Manuel ahora visualizaba un escenario. La idea de presentar su trabajo ante un grupo de extraños lo asustaba,
pero esa ansiedad se combinaba con una chispa de emoción. El triunfo de la invención vendría a costa de enfrentarse a su propio miedo. Mientras se preparaba para iniciar la semana de actividades, un mensaje de un viejo amigo de la industria aparecía en su teléfono, provocando que su corazón latiera con fuerza. ¿Podría ser esta la clave para abrir una puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo? La curiosidad por conocer el contenido de ese mensaje se transformó en un nuevo enigma. ¿Qué desvelará mi pasado ahora que estoy tan decidido a forjar un futuro? La incógnita danzó en su mente, fusionándose con la promesa de lo desconocido. ¿Estaría preparado para recibir la oferta que al parecer cambiaría todo? La mañana siguiente amaneció con un aire de expectativa. Don Manuel despertó con el eco del mensaje en su mente, como un tambor lejano marcando el ritmo de su nueva realidad. Se sentó al borde de la cama, la luz del sol iluminando su rostro, y sintió una necesidad imperiosa de actuar. No podía seguir aferrándose a la sombra del pasado. Esa era la primera vez en mucho tiempo que la adrenalina lo empujaba a ir más allá de su zona de confort. Decidido, se dirigió al taller con el propósito claro de poner en marcha el plan que había esbozado con Diego. La idea de una competencia se convertía lentamente en un proyecto de vida. Reunirían su visión conjunta y convertirían sus inseguridades en un diseño revolucionario. Sin embargo, la pregunta que retumbaba en su cabeza era cómo sería capaz de sostener esto sin dejar que las viejas creencias lo frenaran. A medida que recogía sus herramientas, recordó el mensaje de su amigo y, casi como una respuesta a sus pensamientos, su teléfono vibró de nuevo. Era una llamada esta vez. Era Carlos, un antiguo colega que había tenido un notable éxito, pero con quien don Manuel había perdido contacto. Con cada palabra, la conversación se tornaba en un torrente de revelaciones. Carlos hablaba sobre una nueva tendencia en el diseño que había surgido, indicando que había oportunidades para aquellos que supieran adaptarse. No solo le ofrecía información valiosa, sino también una invitación, asistir a una reunión de diseñadores emergentes. Don Manuel sintió cómo el sudor le perlaba la frente. ¿Podría ser esa la clave para ganar la competencia? Aceptar la invitación conllevaba un riesgo personal. Reunirse con profesionales que habían dado el salto que él aún temía dar. Pedro, un alumno brillante de la escuela de Carlos, había alcanzado un reconocimiento que don Manuel nunca había imaginado para sí mismo. ¿Era este el momento de desafiar sus inseguridades? Mientras se debatía entre aceptar la invitación o mantener su espacio seguro en el taller, la certeza creció en su interior. No podía permitirse perder esta oportunidad. Esa tarde tuvo otro encuentro significativo. En la tienda de suministros de diseño se encontró con una joven artista cuya creatividad brillaba intensamente. Comenzaron a hablar sobre los desafíos del diseño moderno, y ella mencionó cómo sus fracasos fueron los cimientos de sus éxitos actuales. Las palabras de la artista resonaron con fuerza en el corazón de don Manuel. «Hay que atreverse a fallar para encontrar el verdadero camino», le dijo, con una serenidad que él había perdido. Ese intercambio le abrió la mente a la posibilidad de que cada error podría ser una lección, no una condena. Motivado por sus reflexiones, en casa, buscó en la red ejemplos de otras innovaciones que habían desafiado las normas. Cada caso, una prueba de que el logro estaba ligado a la valentía de intentar lo que otros consideraban imprudente. Esa noche, junto a Diego, trabajaron en su presentación, pero ahora había una emoción diferente. Ambos entendieron que su propuesta no solo debía ser un diseño, sino una historia que conectara con la esencia de quienes eran. Justo cuando pensaban que todo estaba saliendo bien, un giro inesperado hizo que don Manuel se detuviera en seco. Recibió un mensaje de Carlos con una foto adjunta. En la imagen, un famoso diseñador, conocido por su rigidez, lo miraba con desdén. «Estaré en la reunión. Veamos si lo que crean puede realmente sorprenderme». La presión aumentó. Este era un reto no solo para su talento, sino para su ego y su determinación.
Mientras se enfrentaba a la realidad de lo que estaba a punto de experimentar, don Manuel sintió que el momento de la verdad se acercaba, una encrucijada que podría definir su futuro y el de Diego. ¿Sería capaz de dejar de lado el miedo y la inseguridad y transformarlos en su fortaleza para brillar en la contienda? La lucha interna latía con fuerza en su mente. La fecha de la reunión se acercaba, y con ella un universo de posibilidades y la amenaza palpable del fracaso. Acelerando su pulso, se preguntaba una vez más, ¿qué sucederá si todo se desmorona frente a mis ojos? Las horas transcurrieron entre el taller y su hogar, pero para don Manuel el tiempo parecía apretarse en su pecho. Cada herramienta que tocaba le recordaba el camino recorrido, y cada boceto que trazaba se convertía en un espejo donde se reflejaban sus miedos y esperanzas. La presión de la reunión inminente era palpable, y sin embargo, una chispa de emoción comenzaba a arder en su interior. Esa noche, tras revisar una vez más sus proyectos con Diego, se dio cuenta de que, más allá de la incertidumbre, la verdadera esencia de su trabajo residía en contar historias. La historia de su vida y de su pasión por el diseño, transformada por experiencias y aprendizajes, emergía con claridad. Sería esa narrativa la que iba a conectar con el jurado, una conexión que podía trascender las formas y dar vida a su visión. Mientras se sentaba solo en la penumbra de su taller, el ritmo de la noche lo instó a reflexionar. Recapituló los momentos en que había dejado que sus inseguridades le dictaran su destino. La frustración y el estancamiento lo habían mantenido en un ciclo repetitivo, un laberinto del que le costaba salir. Ya no quería ser un espectador de su propia vida, necesitaba ser el protagonista. Fue entonces cuando decidió apegarse a un mantra. Cada error es un peldaño hacia el éxito. Esa premisa se convirtió en su guía. Tomó una hoja de papel y empezó a esbozar ideas sobre cómo transformar su presentación en algo más que un simple proyecto. Podría ser una exposición de vulnerabilidad y audacia. Al hacerlo, sintió una liberación inesperada, como si las cadenas del miedo que lo mantenían atado comenzaran a romperse. Los días subsiguientes, el trabajo junto a Diego se intensificó. No solo estaban modelando una obra maestra, estaban tejiendo un relato sobre la evolución del diseño y del hombre. A medida que conectaban ideas, don Manuel empezó a vislumbrar los rasgos que lo diferenciaban de otros diseñadores. Su historia personal, los fracasos que lo habían moldeado, y aquella creciente determinación por atreverse a brillar. El día de la reunión llegó y, al entrar en la sala, el ambiente era electrizante. La presencia del renombrado diseñador, que lo observaba con un ojo crítico, le generaba una mezcla de nervios y determinación. Don Manuel comprendió que no podía ceder ante el temor del juicio ajeno. Había llegado a un punto en su trayectoria en el que necesitaba demostrar no solo su destreza creativa, sino también el crecimiento personal que lo había llevado hasta ahí. Cuando llegó el momento de presentar, tomó un respiro profundo y empezó a hablar. Cada palabra fluía con autenticidad. Compartió no solo su proyecto, sino la narrativa que se entrelazaba con su vida. La conexión con el público se intensificó, y su voz resonó con la verdad de su experiencia. Miró al diseñador que lo había menospreciado y vio en su mirada no solo desafío, sino curiosidad. Por primera vez, sentía que podía salir de la sombra de su pasado. Al concluir su presentación, el silencio fue abrumador, pero en el fondo, don Manuel sabía que había hecho lo que debía. Mientras abandonaba la sala, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Diego. ¿Preparado para la próxima fase? La verdadera transformación apenas comienza. Con una sonrisa en los labios, comprendió que estaba ante un nuevo desafío y que con cada paso que daba se acercaba más a la vida que siempre había anhelado. Sin embargo, un nuevo elemento perturbó su emoción. Su teléfono vibró una vez más. Esta vez, la pantalla mostraba una llamada de Carlos. Al atender, la voz de su antiguo colega era clara, pero el tono le indicaba que había una sorpresa. «Don Manuel, tenemos que hablar.
Hay algo que involucra a nuestro mentor que cambiará todo lo que pensaba sobre este camino. La tensión se apoderó de él, y con una mezcla de ansiedad y curiosidad, se preparó para una revelación que podría fortalecer o desbaratar todo lo que había logrado hasta ahora. Don Manuel sabía que esa llamada podía abrir un nuevo capítulo en su vida, un giro inesperado que lo impulsaría a tomar decisiones trascendentales. La voz de Carlos lo había sacado de su momentánea tranquilidad, y ahora cada segundo que pasaba se sentía como un eco ensordecedor en su mente. Se quedó parado en medio del taller, rodeado por las herramientas que le habían dado forma, y que ahora parecían observarlo con expectativa. «¿Qué es lo que tienes que decirme?», preguntó, la determinación entrelazada con ansiedad. «Es sobre Alejandro», comenzó Carlos. «Tu hijo ha vendido la casa que tanto querías mantener, y ahora parece que tiene un plan». La revelación lo golpeó con tal fuerza que le tomó un momento procesarla. La casa, que representaba su legado, era un símbolo de estabilidad que había anhelado para su familia. La idea de que su hijo tomó una decisión tan drástica lo llenó de preguntas y emociones reprimidas que rápidamente comenzaron a aflorar. ¿Por qué lo hizo? Don Manuel cuestionó, sintiendo cómo la frustración y la confusión hacían estragos en su corazón. La conversación con Carlos había despertado recuerdos de momentos en los que su relación con Alejandro había sido complicada, tiempos en que él se había sentido incomprendido como padre, y su hijo, perdido en su camino. «No sé todos los detalles, pero parece que Alejandro tiene una visión. Algo sobre perseguir sueños, construir una nueva vida. No quiero que pienses que está en contra de ti, simplemente está buscando su propia manera de ser feliz». Las palabras de Carlos resonaron en su mente, y mientras escuchaba, comenzaron a convertirse en un catalizador para un cambio más profundo en su ser. La vida de don Manuel había estado marcada por el cumplimiento de sueños ajenos, cumpliendo expectativas que no eran solo suyas. Esa revelación acerca de su hijo lo llevó a cuestionarse si, en su propia lucha por superarse, había olvidado lo que verdaderamente significaba soñar. «Quizás todo esto tiene un propósito», pensó. Sin embargo, una parte de él se aferraba a su angustia por la pérdida de la casa. ¿Y si, al igual que había hecho con sus propias ambiciones, estaba imponiendo límites sobre lo que su hijo podría llegar a alcanzar? Era un dilema que pesaba en su conciencia, un dilema que lo llevaba a la reflexión interna que había evadido durante tanto tiempo. Después de colgar, don Manuel se sentó en su banco de trabajo, intentando enfocarse en los planes que había hecho, pero un nuevo sentido de urgencia comenzó a brotar en él. La transformación que sentía en su carrera ahora también se reflejaba en su papel como padre. Sentía que debía enfrentar sus propios miedos y abrirse a la posibilidad del cambio, incluso de aquellos que le resultan incómodos. A medida que la noche avanzaba, mientras las sombras se alargaban, se dio cuenta de que no podía dejar que el temor a lo desconocido lo frenara. La vida era un laberinto de decisiones, un diseño de caminos interconectados. No podía aferrarse a lo que una vez consideró estable. Su hijo había dado un paso crucial y ahora era su turno de encontrar su voz no solo como artista, sino también como padre. Con la mente en calma, don Manuel tomó la decisión de enfrentar a Alejandro. Iba a escucharlo, a comprender su visión y a permitir que la energía de este nuevo rumbo lo transformara también a él. Mañana sería un nuevo día, y esa nueva jornada lo llevaría a una conversación que podría cambiar no solo su relación, sino el curso de ambos. Mientras reflexionaba sobre su elección, la determinación creció en su interior. Ya no sería un espectador de su vida, ni de la de su hijo. Estaba listo para enfrentar el diálogo y atravesar esa frontera. Pero antes, un mensaje de Diego interrumpió su introspección. «Don Manuel, estoy ansioso por hablar sobre las propuestas. Tu historia podría cambiar el juego». La mezcla de las palabras de Diego y la llamada de Carlos giraba en su mente. Este era el momento de un cambio más profundo en su vida, cargar con la vulnerabilidad que había estado evitado. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse qué revelaciones traería la conversación con Alejandro.
Tendría que enfrentarse a los miedos que había guardado. Se preparó entonces para una batalla interna y externa. Estaba en juego más que su carrera. Estaban en juego sus sueños y su relación con su hijo. Y en lo más profundo de su ser, sabía que el momento de buscar la verdad había llegado. El amanecer trajo consigo una luz que penetraba el taller, iluminando cada rincón como un faro que guiaba a don Manuel hacia lo desconocido. Se sentó en su banco de trabajo. Las herramientas aún estaban en silencio, como si también esperaran el desenlace que estaba por venir. Decidido, organizó el espacio, un acto que le proporcionaba un breve respiro en medio de la tempestad emocional que lo atravesaba. Cada destello de luz en el acero de sus herramientas parecía reflejar no solo su pasado, sino también el futuro que se presentaba ante él. Antes de iniciar su camino hacia la casa de Alejandro, las palabras de Diego aún retumbaban en su mente. Tu historia podría cambiar el juego. Don Manuel recordó cada frase como un mosaico en su mente, capaz de reconfigurar no solo su carrera, sino su relación con su hijo. Era un potencial que debía explorar y abrazar. Al acercarse a la casa, su corazón latía con fuerza. La decisión de enfrentar la incertidumbre lo llenaba de temor, pero también de una sensación renovadora. Esta no sería solo una discusión sobre la venta de un inmueble. Se trataría de desmantelar viejas creencias, de abrir puertas cerradas en su propia historia familiar. Cuando llegó, Alejandro lo recibió con una mezcla de sorpresa y ansiedad. Era evidente que también había estado lidiando con la carga de la decisión que había tomado. Don Manuel tomó una respiración profunda y, en lugar de dejarse llevar por la frustración inicial, comenzó a escuchar. Quiero entender, dijo, arriesgándose a dejar de lado su orgullo. Alejandro compartió su visión. Había encontrado un espacio donde deseaba crear un centro para artistas emergentes, un lugar donde las voces nuevas pudieran ser escuchadas. Cada palabra que salía de su boca era una chispa que iluminaba el propósito que había estado buscando. Don Manuel sintió como su propio corazón se expandía ante la pasión y el anhelo de su hijo. «Papá, estoy buscando mi lugar en el mundo. Esta casa me ataba a un pasado que no quería repetir», explicó Alejandro. Las palabras de su hijo resonaban como un eco de sus propias experiencias. Don Manuel, en su juventud, había sucumbido a la presión de cumplir los sueños de otros, relegando los suyos a las sombras. ¿Acaso no había también una parte de él que había anhelado romper con las expectativas? El diálogo se tornó intenso, cargado de emociones, revelaciones y confrontaciones. Don Manuel se dio cuenta de que no solo debía aceptar el sueño de Alejandro, sino también reexaminar el peso de sus propias expectativas. En ese momento, se sintió como un escultor que comenzaba a tallar su propia obra maestra, esculpiendo su vida no solo desde las demandas ajenas, sino desde el deseo de vivir auténticamente. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una sombra de duda se deslizó en la mente de Manuel. ¿Realmente estaba dispuesto a dejar ir lo que conocía? La casa era una parte de su identidad, un símbolo de su esfuerzo y sacrificio. La lucha interna aumentaba en intensidad. Quería apoyar a su hijo, pero el cambio traía consigo un miedo crudo. ¿Y si este camino nos aleja? ¿Y si no soy capaz de adaptarme?, se preguntaba, saboreando el amargo miedo de la incertidumbre. La idea de un nuevo legado comenzaba a tomar forma, pero sería una tarea monumental enfrentar lo que había sido. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, don Manuel sabía que debía tomar una decisión, y no solo sobre la casa, sino sobre su propia vida. Decidir ser parte del sueño de Alejandro o aferrarse a un pasado que ya no le servía. Pero en el fondo se dio cuenta de algo crucial. Tal vez, convertirse en el arquitecto de su propio futuro requería primero la valentía necesaria para permitir que su hijo construyera el suyo. Se levantó, dispuesto no solo a escuchar, sino a participar activamente de ese cambio que su hijo estaba forjando. El diálogo, que antes parecía ser un enfrentamiento, ahora se configuraba como un puente hacia lo desconocido. Pero la pregunta que lo atormentaba persistía.
¿Podría realmente entregarse a esta transformación sin temor? Justo en ese instante, el teléfono de don Manuel vibró nuevamente. Era un mensaje de Diego. Este podría ser el momento más decisivo de tu vida. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Las palabras apenas se desvanecieron cuando la realidad le golpeó con fuerza. La conexión entre su deseo de cambio y su relación con Alejandro estaba por descubrirse, y él debía encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Don Manuel respiró hondo, sintiendo cómo la presión del momento le apretaba el pecho. La conversación con Alejandro había abierto una puerta que creía cerrada para siempre, y ahora, al mirar a su hijo, se dio cuenta de cuánto había anhelado una conexión real y profunda. Pero, ¿qué significaría eso para él? La disyuntiva de dejar atrás su historia, sus recuerdos, lo mantenía en un limbo emocional. Al salir de la casa, su mente comenzó a girar. Alejandro deseaba construir algo nuevo, y pensamiento tras pensamiento, don Manuel se preguntaba cómo podría contribuir. Siguió caminando, absorbiendo la atmósfera de su vecindario, un lugar que conocía en cada detalle, pero que comenzaba a parecerle ajeno. La idea de reinventarse le parecía aterradora, pero también tenía un magnetismo innegable. Sus pasos lo llevaron nuevamente al taller, ese espacio sagrado que había sido refugio y prisión al mismo tiempo. Las herramientas ahora parecían observarlo con curiosidad. En un acto impulsivo, se acercó a su banco de trabajo y tomó un trozo de madera. Sus manos comenzaron a esculpir, cada corte revelando no solo la textura del material, sino también las capas de su propia vida. Mientras trabajaba, dejó que su mente vagara hacia la posibilidad de crear algo que reconciliara sus sueños con los de Alejandro. Conforme la mañana avanzaba, el ruido de la sierra se mezclaba con su autoanálisis. ¿Qué sería el taller sino un reflejo de su alma? A medida que la madera tomaba forma, también lo hacía su determinación. Era claro que necesitaría nuevos aprendizajes si deseaba ser un buen apoyo para su hijo. La idea de convertirse en mentor de nuevas generaciones comenzó a florecer en su mente. Recordó las palabras de Diego: «Tu historia podría cambiar el juego». Quizás no solo era el sueño de Alejandro el que necesitaba espacio, sino también el de él. La revelación lo golpeó como un rayo en una noche oscura. No solo debía adaptarse, sino expandirse. Aceptar que sus defectos y limitaciones eran parte de su historia podía ser el primer paso hacia su renovación. El pensamiento lo despertó. ¿Sería suficiente para desafiar sus viejas creencias? Con cada corte en la madera, se sentía más preparado para encarar la incertidumbre. Podía conectar su arte con el deseo de algo nuevo. El centro que soñaba Alejandro podía ser el lugar donde su conocimiento se entrelazara con las aspiraciones de otros. Esta fusión podría dar pie a un nuevo legado, uno que no estuviera condicionado por el miedo ni el egocentrismo. A medida que caía la tarde, la energía renovada en su interior comenzó a manifestarse en acciones concretas. Comenzó a buscar libros sobre desarrollo personal y gestión creativa, haciendo una lista de habilidades que quería aprender para apoyar de manera efectiva a su hijo y su visión. La idea de ser un aprendiz, de volver a ser el estudiante en lugar del maestro, era fascinante y aterradora al mismo tiempo. Pero entonces, nuevamente, el miedo hizo su aparición. ¿Qué si no cumplía? ¿Qué si fracasaba? Las dudas seguían golpeando su mente como olas contra un acantilado. Sin embargo, había una perspectiva que lo desafiaba a superar esos límites. La honestidad de Alejandro era un espejo. Le reflejaba lo que él había relegado, su verdadero deseo de ser un creador, un innovador, no solo un recipiente de esperanzas ajenas. Cuando la oscuridad comenzó a cubrir el taller, un espíritu renovado habitaba en don Manuel. Se dio cuenta de que, si quería ser parte del nuevo mundo que su hijo estaba construyendo, debía ser valiente y cuestionar sus propios valores. Decidido a dar el siguiente paso, envió un mensaje a Diego. «Estoy listo para explorar mis límites». El brillo de la pantalla parecía resplandecer más que las luces en la habitación. Sin embargo,
Justo cuando una chispa de iniciativa llenaba su corazón, sonó el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? La curiosidad y la incertidumbre se apoderaron de él. El encuentro era inesperado y prometía abrir un nuevo capítulo, uno que tal vez todavía no estaba preparado para afrontar. La puerta se abrió y ante él apareció su hijo Alejandro, con el rostro iluminado por una mezcla de nervios y entusiasmo. «Papá, ¿podemos hablar? Creo que tenemos que reorganizar nuestros planes», dijo Diego, mientras sus ojos reflejaban la misma decisión que ahora habitaba en don Manuel. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, permitiendo al padre absorber la energía que emanaba de su hijo. «Claro, hijo, es justo lo que estaba esperando», respondió don Manuel, sintiendo cómo la sala se llenaba de un aire renovado de posibilidades. La tensión que había cargado por la venta de la casa comenzaba a disiparse, como el humo después de un fuego controlado. Ambos se sentaron en el taller, el lugar que había sido testigo de su historia, y en el que se tejían nuevas realidades. Alejandro, sin perder un instante, compartió su visión con entusiasmo. «He comenzado a recibir respuestas sobre el centro de arte. Hay personas interesadas en mantener vivas las tradiciones, pero dándoles un giro moderno. Quiero que seas parte de esto. Siempre has sido un excelente maestro, y tu experiencia es invaluable para lo que estamos creando». Don Manuel escuchaba atentamente, sintiendo cómo su corazón palpitaba con una emoción que ya había creído perdida. La incapacidad para soltar su hogar se estaba convirtiendo en una oportunidad para reinventar su legado. La idea de integrar su trabajo y su pasión por la enseñanza en el nuevo centro de artistas le inspiró una esperanza renovada. Sin embargo, la culpabilidad aún lo acechaba. Cuestionaba la naturaleza de su apoyo. «Hijo, me preocupa que el pasado nos persiga. La casa tenía historia y emociones. No quiero que pienses que estoy abandonando todo lo que significaba para nosotros», expresó, sintiendo cómo el miedo comenzaba a anidar de nuevo. Alejandro, con suaves palabras, respondió: «Papá, no tengo ninguna intención de que te sientas así. Lo que empezamos no es un olvido de nuestro patrimonio, es una evolución. Nuestros recuerdos seguirán vivos, la esencia de lo que construimos estará transformada». Don Manuel se encontró rodeado de un aire de comprensión. Por primera vez en mucho tiempo se sintió escuchado. La sabiduría de su hijo, junto con el amor palpable entre ellos, le permitió ver que la conexión no se desvanecería con un cambio de escenario. Al contrario, podría intensificarse, haciéndolos más fuertes ante el mundo. Tal vez necesitemos crear un proyecto que cuente nuestra historia. Un diseño que combine el arte de la carpintería con técnicas modernas, algo que hable de nuestro pasado y de nuestro futuro juntos, propuso don Manuel, sintiendo que las palabras fluían con naturalidad. Aquella idea despertó una chispa en Alejandro, y en su cara se dibujó una amplia sonrisa. «Eso sería perfecto, papá. Juntos podríamos crear algo que se convierta en el corazón de la comunidad que queremos formar, conservar la tradición mientras descubrimos nuevos caminos». Alejandro posó su mano sobre la de su padre, un gesto de unidad que selló su compromiso. En ese diálogo, don Manuel comprendió que el miedo había sido un compañero letal, pero también un maestro imprescindible. Con su mente y corazón abiertos, se dio cuenta de que se encontraba en un punto crucial, justo en la frontera entre el pasado y un futuro vibrante. Era el momento de actuar. A medida que comenzaron a dialogar sobre el proyecto, ideas florecieron, y los dos comenzaron a esbozar los primeros bocetos del centro de arte. La mezcla de creatividad de ambos comenzó a fluir con facilidad en el aire. Don Manuel se sintió renacer. Las inseguridades que le habían pesado como piedras comenzaban a convertirse en impulso. Descubrió que la reinvención no solo era posible, sino que también era necesaria. Su pasión por la carpintería adquiría un nuevo significado. Ahora no solo tendría la oportunidad de enseñar, sino también de aprender. Se dio cuenta de que dentro de él aún había espacio para evolucionar, incluso como padre. La conexión entre él y Alejandro se estaba tejiendo de una manera que nunca había imaginado. Días después,
Ambos lograron presentar su propuesta a un grupo de inversionistas emocionados por la idea. Los miedos de don Manuel se desvanecieron al ver la apertura y el interés en su visión. Cada día se sentaba en su taller con fervor, motivado por la visión compartida. La venta de la casa se convirtió en un paso necesario, no en un final. Finalmente, el primer día en el Centro de Arte llegó, y don Manuel sintió un cosquilleo de orgullo al mirar a su alrededor. Era un espacio lleno de creatividad, donde se rendía homenaje a las tradiciones, pero también se alentaba a la innovación. Se dio cuenta de que, en lugar de perder su hogar, el verdadero hogar había evolucionado, y ahora estaba más vivo que nunca. En ese instante, frente a una multitud de jóvenes artistas y sus padres, don Manuel habló. Este lugar nace de un legado que nunca podría haber imaginado sin la transformación que mi hijo me ha guiado a encontrar. Aprendí que el amor por lo que hacíamos siempre nos llevará a un nuevo comienzo. No olvidemos de dónde venimos, pero abracemos lo que podemos construir juntos. Los aplausos resonaron con fuerza. Aquella vibración era la culminación no solo de un proyecto, sino de un viaje de sanación y redescubrimiento. Don Manuel dejó de ser un carpintero aferrado al pasado para convertirse en un mentor, un creador de puentes culturales, de legado y conexión. Al final de esa jornada, mientras los últimos ecos de alegría se desvanecían, don Manuel miró a Alejandro, y los ojos de ambos brillaban por un futuro compartido. Habían recuperado no solo un propósito, sino también una relación renovada. Había florecido algo hermoso donde la familia, el arte y la herencia ahora coexistían. Mientras el sol se ponía, una nueva historia comenzaba para ambos. Habían encontrado la verdadera esencia de la transformación, no en la pérdida, sino en la creación. Con el corazón lleno de esperanza, don Manuel cerró el taller por esa noche, sabiendo que había dado su paso más significativo hacia un futuro glorioso, uno en el que siempre habría un espacio para el amor, el crecimiento y la reinvención. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta travesía.